Bueno chicos, bienvenidos a otro video de Introducción a la Química. En esta ocasión vamos a estar hablando de las fuerzas intermoleculares. De lo primero que vamos a hablar es de la polaridad de las moléculas. Todos tenemos una noción de lo que es la polaridad. La Tierra tiene polos, ya tiene polos geográficos, polo norte, polo sur, tiene polos magnéticos, una pila tiene polos. Bueno, el mismo concepto se le va a aplicar a las moléculas. Para estudiar la polaridad de las moléculas tenemos que considerar cada uno de los enlaces que forman y además la geometría molecular de los mismos. La polaridad de una molécula se caracteriza mediante lo que se conoce como momento dipolar de la molécula. Una molécula polar tiene dos zonas donde se concentran las densidades de carga positiva y negativa que van a formar un dipolo eléctrico permanente. Como una pila que tiene un polo positivo y un polo negativo, las moléculas van a constituir un polo positivo y un polo negativo en lo que se conoce como un dipolo eléctrico. Ese dipolo se caracteriza por lo que se conoce como el momento dipolar total de la molécula, que a su vez depende de los momentos dipolares de los enlaces entre el átomo central y los átomos periféricos. La polaridad de las moléculas lo vamos a clasificar de dos maneras. O la molécula es polar o no es polar. No tenemos más opciones. Vamos a decir entonces que la molécula es no polar cuando el momento dipolar de la molécula es cero. Y vamos a decir que la molécula es polar cuando el momento dipolar es distinto de cero. Es decir, cuando hay un momento dipolar total con un determinado valor, entonces la molécula es polar. En esa molécula que nosotros vemos ahí, que es muy general, no estamos hablando de una sustancia en particular, vemos que tenemos una zona con mucha densidad de carga negativa y una zona con una densidad de carga positiva. Y tenemos un momento dipolar que va del positivo al negativo, que tiene un determinado valor que no es cero. Por lo tanto, esta molécula sería polar. El momento dipolar es la flecha, ¿sí? Vamos a simbolizar a los momentos dipolares con flechas, y que siempre van de una región pobre de electrones a una región rica en electrones. En este caso se simboliza a la molécula de ácido fluorhídrico. El hidrógeno es una zona pobre en electrones. El hidrógeno tiene un solo electrón que lo usa para enlazarse, con lo cual deja todo uno de los polos sin electrones, o sea, una zona pobre de electrones. Y el flúor tiene 7 electrones, uno solo utiliza para enlazarse con el hidrógeno, el resto queda en una zona que es rica en electrones, y el momento dipolar va de la región positiva a la región negativa. Entonces vamos a analizar los momentos dipolares de algunas sustancias. Nosotros en el cuadro que estamos mirando tenemos un montón de sustancias donde se me indica qué molécula es, cuál es el mu, vamos a llamar mu al momento dipolar, y si la polaridad de la molécula es alta, media, baja o no polar. Entonces la molécula de hidrógeno, ¿sí? La molécula de hidrógeno, la molécula de cloro, que son moléculas que tienen un momento dipolar cero, porque si ustedes escriben la estructura de Lewis, se van a encontrar con que las dos zonas que tienen la misma densidad de carga, por lo tanto no hay momento dipolar y por lo tanto la molécula no puede ser polar. Pero después tenemos otras sustancias muy similares, ácido bromhídrico, ácido iohídrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, donde tenemos el hidrógeno con algún otro elemento, hidrógeno con flúor, hidrógeno con cloro, hidrógeno con bromo y demás, que se caracterizan por ser moléculas lineales, con una densidad de carga positiva en el hidrógeno y negativa en el halógeno. Sin embargo, vemos que el momento dipolar es muy variable. Por ejemplo, en el ácido fluorhídrico el momento dipolar es 1,92, mientras que en el ácido iohídrico es 0,40. Mientras más grande sea el momento dipolar, la polaridad de la molécula va a ser o más alta o más baja. Y después tenemos una lista de otras moléculas muy diferentes, el agua, el ácido sulfhídrico, el amoníaco, que tienen distintos momentos dipolares y por ende distintos grados de polaridad. Ahora después vamos a ver algunos ejemplos, así que esto era solamente para graficarnos un poco de cómo
cómo viene la mano en algunas moléculas. Vamos entonces primero a analizar lo que pasa con las moléculas que son diatómicas. Y para eso vamos a pensar en el caso del hidrógeno, el cloro, el ácido fluorhídrico y el ácido clorhídrico. Si uno hace la estructura de Lewis del hidrógeno, de la molécula de hidrógeno, vamos a ver que el hidrógeno que tiene un solo electrón lo comparte con el otro hidrógeno para que se estabilice, y en consecuencia voy a tener dos zonas alrededor del hidrógeno pobres de electrones, o sea que las dos zonas son positivas, pero las dos zonas tienen el mismo signo de carga, por lo tanto no tengo un momento dipolar que vaya de positivo a negativo porque los dos son positivos. Como no tengo un momento dipolar, entonces la molécula es no polar porque el momento dipolar es cero. Si ahora analizamos lo que pasa con la molécula de cloro, el cloro tiene 7 electrones, utiliza uno para enlazarse con el otro cloro y llegar a 8, y alrededor de cada cloro me quedan 7 electrones generando en ambos lados, en ambos polos, densidades de carga negativa. Por lo tanto, tampoco tengo una carga positiva y negativa para ir de positivo a negativo en el momento dipolar. La molécula de cloro también tiene un momento dipolar nulo, y es una molécula no polar, o sea que ya sea porque las dos cargas de los polos son positivas o las dos cargas de los polos son negativas, en ambos casos el momento dipolar es cero y la polaridad de la molécula es no polar. Vamos a ver qué pasa en los otros dos casos. El ácido clorhídrico, vemos que el hidrógeno tiene un electrón que lo va a compartir con el cloro para estabilizarse, pero el hidrógeno es pobre de electrones, mientras que el cloro es rico en electrones. Por lo tanto, va a haber un momento dipolar que va desde el hidrógeno hacia el cloro. Y por lo tanto, la molécula de ácido clorhídrico es polar. Y si miramos el ácido fluorhídrico, lo mismo que pasa con el cloro, el hidrógeno tiene un electrón y lo comparte con el flúor para estabilizarse. El hidrógeno nos deja una zona pobre de electrones, mientras que el flúor nos deja una zona rica en electrones. Voy a tener un momento dipolar distinto de cero que va desde el hidrógeno hasta el flúor, y por lo tanto la molécula de ácido fluorhídrico es polar. Ahora, ¿por qué el ácido clorhídrico es menos polar que el ácido fluorhídrico? Porque el flúor es mucho más electronegativo que el cloro. Nosotros en unidades anteriores ya definimos lo que era la electronegatividad, y nosotros vemos que a medida que la electronegatividad aumenta, la polaridad aumenta. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con las moléculas triatómicas. Por ejemplo, en el caso del agua o en el caso del dióxido de carbono. Si analizamos el dióxido de carbono, vamos a encontrar que la geometría molecular es lineal, pero los polos o los extremos de la molécula nos quedan ambos con zonas ricas en electrones, tanto el oxígeno de uno de los extremos como el oxígeno que queda en el otro extremo, son átomos ricos en electrones, porque son los mismos átomos y les sobran, o sea que las dos cargas son negativas. Como no tengo un momento dipolar total, porque se anulan, entonces la molécula va a ser no polar, no presenta polaridad. Ahora, si estudiamos el agua, el oxígeno va a compartir electrones con los hidrógenos van a ser zonas pobres en electrones, y uno podría pensar que esto también va a ser una molécula no polar, porque los hidrógenos que quedan en el extremo son pobres de electrones. Y acá entra algo que es muy importante, no me alcanza con ver la estructura de Lewis. También tengo que ver la geometría que tiene en el espacio. La molécula de agua es una molécula angular, por lo tanto, hay una zona rica en electrones que me queda en uno de los extremos de la molécula angular, y otra zona pobre en electrones que queda en el lado opuesto. Por lo tanto, tengo dos polos marcados, un polo pobre en electrones, que son los hidrógenos, y un polo rico en electrones, que es el oxígeno. Entonces, en resumen, podemos pensar que las moléculas diatómicas, que son siempre lineales, pueden ser no polar si están formadas por el mismo elemento, o polar si están formadas por elementos distintos. Y en el caso de las moléculas poliatómicas, tenemos una variedad de casos que depende de la geometría molecular
y de la naturaleza de los átomos. Vamos a hablar un poco de las interacciones entre las partículas. Podemos distinguir tres tipos de fuerzas de atracción entre las partículas que constituyen las sustancias. Por un lado tenemos las fuerzas del enlace covalente, por otro lado tenemos las fuerzas interiónicas y por último las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas de atracción que actúan en las moléculas es de origen eléctrico y dependen de la naturaleza de la sustancia. Y se ponen en manifiesto cuando dos moléculas están muy cercas unas de otras. Algo que es importante es que nosotros en las unidades anteriores vimos que hay una fuerza eléctrica que permite unir y producir el enlace covalente y los enlaces iónicos, que tiene que ver con esta transferencia de electrones. Pero de lo que estamos hablando ahora es de la unión de las moléculas, no la unión de un átomo con otro para formar una sustancia, sino que cuando la sustancia ya está formada, como una molécula de una sustancia se une con otra molécula diferente. La unión ya no es entre átomos, sino entre moléculas. Las fuerzas intermoleculares también se conocen como fuerzas de Van der Waals y se clasifican en las fuerzas de dispersión o de London, que están presentes en todas las sustancias, las fuerzas dipolo-dipolo, que solo existen en sustancias cuyas moléculas son polares, y las fuerzas puente de hidrógeno, que son fuerzas de atracción entre moléculas polares que contienen átomos de hidrógeno unidos a átomos muy electronegativos, como el flúor, el oxígeno o el nitrógeno. Vamos a hablar primero de las fuerzas de London. En algunas condiciones de presión y de temperatura ambiente, si analizamos lo que pasa con los halógenos, vamos a encontrar que tenemos, por ejemplo, al flúor y al cloro, que están en estado gaseoso, al bromo, que está en estado líquido, y al yodo, que está en estado sólido. Si uno se pone a analizar su geometría molecular, su estructura, la cantidad de electrones, la polaridad, vamos a encontrar que todos tienen la misma propiedad. Todas son moléculas lineales, todas son moléculas no polares, todas son moléculas que contienen halógeno. Sin embargo, a temperatura ambiente y presión atmosférica, los estados de agregación de estas moléculas son diferentes. Hay algunos que están en estado gaseoso, otros en líquido y otros en sólido. Entonces, ¿por qué es que el estado de agregación de sustancias que sus características son tan similares cambian a una misma temperatura y presión? Todas estas sustancias están formadas por moléculas diatómicas en las que sus átomos están unidos por un par de electrones compartidos. Vemos que a medida que aumenta la masa molar de estas sustancias, más elevados son los puntos de ebullición. Y esto nos indica que también la intensidad de las fuerzas moleculares tiene que aumentar. O sea, en esta idea de analizar lo que pasa con la molécula de flúor, de cloro, de bromo y de yodo, para entender por qué están en distintos estados de agregación, pareciera ser que la masa molar, a medida que yo voy aumentando desde el flúor hasta el yodo, la molécula se va haciendo más pesada. Ustedes pueden corroborar calculando la masa molar de cada uno. Y lo que queremos intentar explicar es si existe una relación entre este aumento de la masa molar y la intensidad de las geometrías moleculares, de las fuerzas intermoleculares que permiten que estén en distintos estados de agregación. La intensidad de las fuerzas de London depende de la facilidad con que puede distorsionarse, o sea, deformarse, la nube de electrones de cada molécula. Es decir, cuando las moléculas se forman a partir de la unión de átomos, hay nubes de electrones, esto lo vimos en la unidad de estructura electrónica, nosotros vemos que alrededor del átomo quedan como unas nubes de electrones que giran alrededor de los núcleos atómicos, y esas nubes de electrones pueden moverse y distorsionarse y deformarse precisamente por el movimiento de los electrones. A medida que los electrones se mueven, se van moviendo de un lado a otro de la molécula. Esta facilidad de distorsión o de deformación de las moléculas, de las nubes de electrones, se denomina polarizabilidad, debido a que esta deformación de la nube de electrones genera un polo positivo y un polo negativo en la molécula, pero de origen o de característica transitoria. Es decir,
La molécula por su naturaleza no es polar, pero por el movimiento que se dan los electrones, hay instantes donde se hace polar, eso se desarma y vuelve a ser no polar, en otro instante de tiempo la nube de electrones se vuelve a deformar formando otra vez una molécula polar, pero que dura poco tiempo, es de corto alcance y de corto tiempo, y constantemente el estado de una molécula que solamente tiene interacciones de London es de polar, no polar, polar, no polar, polar, no polar. Por lo tanto, la interacción de London es débil, porque cuando el polo positivo y el negativo generado en la nube de electrones va cambiando constantemente, no permite que la atracción entre moléculas sea de largo alcance. Cuando más polarizable es la nube electrónica de las moléculas, más intensas son las fuerzas de London que actúan entre ellas, y más elevados van a ser los puntos de fusión y de ebullición. La polarizabilidad de las moléculas entonces depende del tamaño de la nube electrónica. Cuando las nubes electrónicas son más grandes, son más difusas, están menos atraídas por los núcleos atómicos, y por lo tanto las podemos deformar o son más distorsionables que el resto. La intensidad de las fuerzas de London entonces depende, en primer lugar, del tamaño y luego de la deformabilidad o polarizabilidad de la nube de electrones. Y como consecuencia también depende de la forma de las moléculas. En moléculas de forma similar, en general las fuerzas de London aumentan la intensidad a medida que aumentan el número de electrones y a medida que aumenta la masa molar. Entonces, podemos entonces pensar que en el caso del punto de ebullición o estos estados de agregación del flúor, del cloro, del bromo y del yodo, que algunos son gases, otros son líquidos y otros son sólidos, podría depender de que la intensidad con la que las moléculas de esas sustancias están unidas dependen de la cantidad de electrones que tenga cada una de las moléculas y de su masa molar. Entonces vamos a analizar el siguiente cuadro. Tenemos la molécula de metano, de silano y de germano, cuya fórmula molecular es carbono 4, carbono hidrógeno 4, silicio hidrógeno 4, germanio hidrógeno 4. En todos los casos, la estructura de Lewis, la geometría molecular y el ángulo de enlace es el mismo. El tipo de enlace de unión química que hacen son iguales. ¿Pero qué es lo que cambia? Bueno, lo que cambia es que el metano tiene en total 10 electrones, el silano tiene 18 electrones y el germano tiene 36 electrones. La cantidad de electrones en cada uno, más allá de que la geometría y la estructura sean la misma, la cantidad de electrones cambia. También cambia la masa molar. A medida que yo me voy moviendo desde el metano al germano, la masa molar va aumentando. ¿Esto qué implica? Esto implica que las interacciones de London cambien su intensidad, se hagan más intensas. Y en consecuencia, el punto de ebullición va a aumentar a medida que aumenta la interacción de London. El metano tiene un punto de ebullición de menos 161 grados Celsius, o sea que está en estado gaseoso, a temperatura ambiente. El silano, vemos que ya aumenta el punto de ebullición, si bien es un punto de ebullición de menos 112, que a temperatura ambiente es un gas, y el germano a menos 90 el punto de ebullición. Y esto se debe a que las moléculas tienen más facilidad de polarizarse unas que otras. En esta imagen lo que intentamos simbolizar es cómo a partir de una molécula que es no polar, ahí lo llama apolar, pero una molécula que es no polar, el movimiento de esa nube de electrones me genera instantáneamente un polo positivo y negativo que en otro instante cambia de sentido a negativo y positivo y que en otro instante vuelve a ser una molécula no polar. Esto se va dando en todas las moléculas en todo momento. Cuando dos moléculas coinciden en un instante, un polo positivo y un polo negativo, se van a unir entre sí formando lo que se llama la fuerza de London. Obviamente,
El polo positivo de una molécula con el polo positivo negativo de la otra se van a unir, pero cuando esto cambie de sentido, o cuando una molécula que se había unido por London con otra cambie a no polar, esta interacción de London se deshace, se desarma. Por lo tanto, esto explica un poco por qué algunas sustancias van a estar en estado líquido, otras en sólido y otras en gaseoso. Depende un poco de qué tan intensas sean estas fuerzas de London. Vamos a hablar un poco de las interacciones dipolo-dipolo. Como consecuencia de la simetría eléctrica que tienen las moléculas que sí son polares, en el caso de las interacciones de London me generaban dipolos, me generaron un polo positivo y negativo en moléculas que naturalmente no lo eran. Pero en el caso de que las moléculas sí sean polares, ya naturalmente tienen un polo positivo y un polo negativo, por eso se llama dipolo permanente, mientras que las que tenían solo London tienen lo que se llaman dipolos transitorios. Los polos positivos y negativos se forman y se desarman, se arman y se desarman. En una molécula que es polar, el dipolo es permanente. Cuando dos moléculas polares se aproximan, sus polos se orientan de manera tal que el extremo positivo de una molécula se acerca al extremo negativo de la otra. Entonces se van a generar atracciones, llamadas atracciones dipolo-dipolo, entre las moléculas, dando origen a diversos tipos de asociaciones moleculares. Cuanto mayor es la polaridad de las moléculas de las sustancias, más intensas son las fuerzas dipolo-dipolo. Y las fuerzas de atracción que actúan en las moléculas polares son tanto las de London como las dipolo-dipolo. Es decir, en una molécula que es polar, actúan tanto las fuerzas de London que se dan por la deformación de la nube de electrones, como las fuerzas dipolo-dipolo que se producen producto de que la molécula es polar. No es que solamente actúa dipolo-dipolo, actúa London y dipolo-dipolo. Por lo tanto, una molécula polar tiene mayor cantidad de interacciones que las que tiene una que tiene solo London. Si consideramos sustancias cuyas moléculas poseen números de electrones y formas similares, en general vamos a verificar que los puntos de ebullición de las sustancias polares son mayores que las que son no polares. Y vamos a analizar otra vez un cuadro. Lo primero que vamos a hacer es analizar el nitrógeno y el monóxido de dinitrógeno. ¿Por qué? Podemos ver que el punto de ebullición del nitrógeno, cuyas moléculas son no polares, es menor que el punto de ebullición del monóxido de nitrógeno de similar masa molar y cuyas moléculas sí son polares. Es decir, tanto la molécula de nitrógeno como la molécula de monóxido de nitrógeno tienen la misma cantidad de electrones y tienen la misma masa molar. A su vez, una es no polar y la otra es polar. Y eso es lo que me marca la diferencia en el punto de ebullición. Si ahora analizamos en el mismo cuadro el caso del trifluoruro de boro con el dióxido de azufre, vemos que la cantidad de electrones es la misma, la masa molar es muy similar, una molécula es no polar y la otra molécula sí es polar. Y por lo tanto los puntos de ebullición pasan en uno de los casos de menos 101 grados Celsius a menos 10 grados Celsius. Es significativo el cambio de punto de ebullición debido a que una molécula es no polar y la otra es polar. Las interacciones en el dióxido de azufre, producto de que existe London y dipolo-dipolo, hace que las moléculas estén muy fuertemente unidas y que yo necesite más energía para alcanzar el punto de ebullición. Mientras que cuando tengo una molécula que solo tiene London, o sea, una molécula no polar que solo tiene London, esa interacción es más débil, es transitoria y con poca energía ya logro separarlas, lo que hace que el punto de ebullición sea mucho menor. Si comparamos entonces sustancias polares similares, si comparamos sustancias polares de similar número de electrones y masa molar, entonces vamos a ver que el punto de ebullición de esas sustancias incrementa con el momento dipolar, es decir, con la polaridad de las moléculas. Por ejemplo,
Si analizamos el monóxido de nitrógeno, la fosfina y el ácido sulfídrico, que tiene 15, 18 y 18 electrones, pero su masa molar es 30, 34 y 34, o sea que tienen las mismas características, pero que el momento dipolar va aumentando, vemos que también va a ir aumentando el punto de ebullición, que pasamos de menos 152 grados Celsius a menos 60 grados Celsius. Esta es una representación de cómo se produce la interacción dipolo-dipolo entre dos moléculas que tranquilamente podrían simbolizar la molécula de agua. Ustedes saben que la molécula de agua es una molécula angular que presenta un polo negativo y un polo positivo, un polo negativo en el oxígeno y un polo positivo en los hidrógenos, y que puede unirse una molécula de agua con otra por medio del polo negativo del oxígeno que se atrae al polo positivo del hidrógeno, produciendo así una interacción conocida como una interacción dipolo-dipolo. Vamos con la última interacción, la interacción puente de hidrógeno. Cuando un átomo de hidrógeno está unido al elemento oxígeno en una molécula, puede establecerse otro enlace con otro átomo de oxígeno de otra molécula y así sucesivamente formando cadenas en zigzag de interacciones de oxígeno e hidrógeno. Este tipo de atracción intermolecular entre el hidrógeno, que actúa como puente de enlace entre dos átomos muy electronegativos, recibe el nombre de puente de hidrógeno. Se verificó experimentalmente que las propiedades físicas y químicas de las moléculas polares, en el caso donde tienen hidrógeno unido con un elemento muy electronegativo como el nitrógeno, el oxígeno o el flúor, no se pueden explicar únicamente pensando en dipolo-dipolo. Es decir, cuando yo intento explicar propiedades de sustancias que tienen dipolo-dipolo, pero además algunas tienen nitrógeno, oxígeno y flúor con un hidrógeno, no me alcanza la explicación de dipolo-dipolo y tengo que recurrir a la explicación de una nueva interacción que hace que sean más intensas las uniones, que es la que conocemos como puente de hidrógeno. Esto es lo que llaman zigzag. El agua presenta interacciones de London por la deformación de sus nubes de electrones, presenta interacción dipolo-dipolo porque es una molécula polar, pero a su vez presenta interacciones puente de hidrógeno, donde un hidrógeno se une a la parte negativa, que es el oxígeno, que es muy electronegativo, pero a su vez su otro hidrógeno se une con otra molécula en su lado negativo, formando una red en zigzag de interacciones puente de hidrógeno. Vamos a hablar un poco de cómo afecta las fuerzas de atracción o intermoleculares en los cambios de estado. Las fuerzas de enlace covalente y las fuerzas interiónicas tienen una intensidad similar, pero son mucho más intensas que las fuerzas intermoleculares. Es decir, cuando yo tengo unidos cosas iónicas, esa unión es mucho más fuerte que las fuerzas intermoleculares que acabamos de ver. Que una sustancia sea un gas, un líquido o un sólido depende del predominio entre la energía cinética, o sea, el movimiento, y la energía de atracción entre sus moléculas, producto de las fuerzas intermoleculares. Las moléculas de un gas permanecen separadas porque la energía cinética es mucho más grande que la energía de atracción o intermoleculares. Para producir la fusión o la vaporización de una sustancia, es necesario entregar suficiente energía para romper la fuerza de atracción entre las partículas y producir su separación. Es decir, cuando una sustancia está en estado sólido, para poder hacer que pase a estado líquido, yo le tengo que dar energía para que esa energía se encargue de romper las fuerzas intermoleculares y que solo le quede la energía o las fuerzas de movimiento. Vamos a hablar un poco de las fuerzas intermoleculares y la solubilidad. La solubilidad entre sustancias depende de las fuerzas que actúan entre ellas. Las sustancias con un determinado tipo de fuerzas son más solubles en otras sustancias que tengan interacciones similares. Por ejemplo, el tetracloruro de carbono es una molécula no polar que solamente tiene interacciones de London
y que cuando se quiere disolver en el agua no se disuelve, como pasa con el aceite. La molécula de clorometano es una molécula polar que presenta London y dipolo-dipolo. O sea que es una molécula que sí se disuelve en agua. Pero cuando vemos el amoníaco, que es una molécula polar que tiene interacciones London, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno, vemos que el amoníaco es muy soluble en el agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene interacciones de London, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Esto es una forma de ver cómo es la solubilidad del agua con respecto a una carga positiva de un metal, de una sal, como el sodio, y a la carga negativa del cloro de una sal. O sea, el catión sodio va a estar como encapsulado por moléculas de agua orientadas hacia el oxígeno. Mientras que en el caso del anión cloruro van a estar encapsuladas por moléculas de agua orientadas en sus hidrógenos. Y esto tiene que ver con que la atracción se produce de positivo a negativo. En el próximo video vamos a estar hablando de soluciones acuosas.